a grabar aquí la sesión si no hay problema. Y ahora sí, adelante, perdón, Fabiola. Bueno, buenos días a todas y todos y muchas gracias a Harold por la invitación hoy para conversar con ustedes y contarles un poco de cómo es la relación que tenemos con personas que trabajan haciendo relaciones públicas desde distintos espacios. Voy a apagar el teléfono un segundo. Voy a compartir pantalla con una pequeña presentación que les preparé y al final está este audio que, bueno, ahí vemos si se escucha bien. ¿Se ve ahí la pantalla? Perfecto. Muy bien. Bueno, en el semanario, las y los periodistas tenemos relación, yo diría, como con tres grupos de fuentes que son personas relacionistas públicos. Primero, pues, los encargados de comunicación de las instituciones públicas, ¿verdad? De las oficinas de prensa, de las instituciones de gobierno, las personas que trabajan en empresas de comunicación, ¿verdad? Relacionistas públicos que les gestionan la comunicación. Hay muchas empresas en el país, algunas nuevas, otras ya con muchos años. Y en tercer lugar, las personas que son voz de organizaciones o de sindicatos, ¿verdad? Esos son como los tres grupos que nosotros con los que contactamos constantemente. Lo que voy a compartir hoy es esto, ¿verdad? Cómo deberían ser o idealmente nuestras relaciones con estas fuentes, cómo son en realidad nuestras experiencias con estas personas y un poco sobre el contenido y los productos de comunicación que recibimos y qué se puede mejorar en ese sentido. Bueno, ¿cómo deberían ser nuestras relaciones con este tipo de fuentes? Como periodistas sabemos que no es bueno tener una relación de amistad con las fuentes, puede ser una relación cordial, ¿verdad? De respeto, pero lo que se recomienda es, en la medida de lo posible, mantener la distancia y no aceptar favores ni tampoco se acostumbra que los periodistas hagan favores a las fuentes. Si se puede evitar eso, es mejor. Eh, Tampoco aceptar regalos. Eso, bueno, después puedo comentar un poco sobre algunas experiencias que hemos tenido en ese sentido. También, bueno, pues ser espontáneos, no somos robots, ¿verdad? Pero no aduladores con las fuentes, con el fin de primicias, de conseguir un trato especial, ¿verdad? No ser aduladores. Luego, tratar a las fuentes con seriedad para ganarnos su respeto es importante a lo largo de los años. Es algo que paga, ¿verdad? Porque luego se reconoce el trabajo de uno y se le considera como una periodista o un periodista serio. Eh, no dudar en hacer correcciones si nos hemos equivocado y en el medio en el que trabajemos, pues siempre procurar que los derechos de respuesta sean publicados de forma rápida si se nos solicitan derechos de respuesta y si aplica, ¿verdad? Si es justo el reclamo que se está planteando después de que hemos hecho una publicación. Hay periodistas que les encanta tener derechos de respuesta. A mí en particular no me gusta mucho, ¿verdad? Creo que si uno ha preparado un reportaje que está bien amarrado, bien blindado, no tiene por qué caer un derecho de respuesta, pero es algo que consideramos.
Luego, bueno, ¿cómo son en realidad nuestras experiencias con las personas que hacen relaciones públicas? Yo tengo mucho contacto con las fuentes de instituciones públicas, que son mis fuentes permanentes. Digamos, me gusta mantener una relación cordial con ellos porque, por decirlo así, los jodo todo el tiempo, todos los días. Eh, y mis consultas son constantes para estas personas. Son solicitudes de información, solicitudes de entrevista y son fuentes que yo valoro mucho y aprecio la ayuda que me dan. Tenemos, por ejemplo, en mi caso, mucha relación con la Caja, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, de Ambiente, de Comercio Exterior, ICE, AIA, y hay fuentes complicadas, ¿verdad? Hay fuentes que, que le ponen a uno restricciones, obstáculos. Hay periodistas que son como más vocales en denunciar eso en sus redes sociales. Yo sé que existe, ¿verdad? Pero tal vez no soy una persona que lo anda denunciando constantemente. Probablemente ustedes han visto que el medio CR Hoy ha hecho muchas denuncias sobre cómo les obstaculizan las entrevistas con el presidente o la Extra también. Pero bueno, es verdad, hay esos obstáculos. Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud son dos casos de fuentes que tardan mucho en dar respuestas, en facilitar entrevistas y, y bueno, creo que nosotros somos muy necios, insistimos mucho en esos casos si queremos que, bueno, porque queremos conseguir la información que estamos necesitando. Traje dos casos de problemas de acceso a la información que hemos tenido, bueno, colegas en este año y medio, casi año y medio de pandemia. El primer caso fue con el Ministerio de Salud, ¿verdad? En abril del año pasado, yo solicité el número total de pruebas de COVID que el gobierno había estado realizando hasta el momento por día, desde que se detectó el primer caso en el país. Y el desglose entre cuántas habían sido positivas, descartadas, de seguimiento, y algún link a una base de datos donde se estuviera llevando ese registro. El Ministerio de Salud me respondió que esos datos los estaban dando todos los días con el comunicado que mandaban. Lo que estaban dando era un dato total. Y yo les dije que eso no era lo que estábamos pidiendo y me dijeron que yo tenía que sumar los datos descartados de cada día y los casos positivos de cada día para obtener el número total de pruebas de COVID que se estaban haciendo en todo el territorio. Y yo les dije que eso tampoco iba a funcionar porque no estaban como especificando los casos, bueno, negativos. Y entonces eso fue el 1 de abril y al final de mes me dijeron que solo tenían el número de personas testeadas por día. Finalmente, o sea, eso fue una mala experiencia porque las muchachas de prensa o sea, pensaban que restándole al número total los casos positivos íbamos a poder tener ese dato. Y hubo mucha presión de otros colegas, entonces el gobierno empezó a desglosar el número de pruebas que hacía en un cuadro, dando el número de casos activos, recuperados, acumulados, fallecidos, confirmados y nuevos. Antes no era así. Bueno, ese fue un caso y el otro fue el de los compañeros de interferencia de la radio de la U, que pidieron igual al Ministerio de Salud la base de datos despersonalizada, ¿verdad? Sin datos personales de los pacientes confirmados con COVID.
Ellos habían pedido todo esto, ¿verdad? Factores de riesgo, días de hospitalización, nexos de contagio, indicar si se habían contagiado viniendo desde el extranjero, todo protegiendo la identidad de las personas, pero con un detalle que permitiera un trabajo de investigación que ellos querían hacer. El Ministerio de Salud les rechazó darles esa información y les argumentó que la demanda de trabajo que tenían y que implicaba la atención de la pandemia no les permitía. Interferencia les interpuso un recurso de amparo y la sala, ellos habían hecho la solicitud el 5 de junio y el 3 de agosto la sala cuarta consideró que no podía ser una justificación para negarles el acceso a la información de interés público esa respuesta del Ministerio de Salud y ordenó dar los datos. Y a partir de ese momento empezaron a mandar a todos los periodistas el link a la base de datos anonimizada de los casos. Aquí están algunas imágenes de cuándo pasó y el trabajo que Interferencia hizo después de eso era de los clústeres, ¿verdad? De los clústeres y la ubicación en el territorio nacional y este gráfico que se ve, bueno, un poco pequeño sobre dónde había sido el contagio de las personas. En hogares de ancianos, reuniones familiares, importados, en el trabajo, etc. Entonces, esos dos casos me parecieron importante compartirlos porque fueron muy recientes y, y fueron importantes. También, quería comentar algunas de las experiencias que tenemos con personas que hacen relaciones públicas para empresas de comunicación. En general, digamos, tenemos relación con varias empresas, algunas nos contactan por correo y otras nosotros los tenemos que buscar porque si estamos haciendo un reportaje, por ejemplo, ahora en el caso del caso de corrupción de las empresas MECO y H. Solís, por lo general estas empresas tienen una agencia de relaciones públicas que les lleva esa gestión de comunicación. En general, la mayoría de las personas con las que trabajamos es muy profesional, pero sí hay algunos casos de problemas que se presentan, no son todo el tiempo, pero los voy a presentar algunos ejemplos. Envío de comunicados de prensa poco relevantes o mal conceptualizados. Eh, Título, ¿cuáles son los regalos que más agradan a mamá en su día? Lo recibí esta semana, ¿verdad? Porque nos tienen en una lista de quién sabe cuántos periodistas a los que le envían cosas a ver dónde pega, ¿verdad? Y spamean cuando saben que el semanario no publica este tipo de artículos sobre regalos o guías de regalos, ¿verdad? O no sé, no tienen mapeado tal vez el contenido del periódico y es un envío masivo que hacen. Aquí, Yo, Fabiola, si me lo permite, y perdonando la sí, interrupción, sí. que es un ejemplo extraordinario, quisiera ver si se animan a participar los estudiantes sobre qué problemas ven en este comunicado rápidamente, ¿verdad? Entendiendo y aprovechando para hacer énfasis en que el plan de medios es un factor clave, ¿verdad? Y esto quiere decir a qué medio y sección dentro del medio le envío yo la información, pero además la preparación de la información tiene que obedecer a los principios básicos del periodismo, ¿verdad? De relevancia. ¿Qué factores ven ustedes en este comunicado a partir del título incluso
que pueden tener como característica o qué le falta, o, en fin, ¿quién se anima a dar una opinión o criterio sobre esto? Están muy tímidos y tímidas, ¿verdad? Bueno, claramente no es un titular informativo, es decir, esto no es información relevante, ¿verdad? Realmente, ¿cuáles son los regalos que más le agradan a alguien? Obedece a un elemento meramente de gusto, ¿verdad? No hay, es distinto poder decir 30% de los hogares, no sé, incurren en gastos excesivos para el Día de la Madre, anunciando un estudio sobre el estado crediticio vinculado a las tarjetas de crédito, no sé, cosas de este tipo que pueden tener algún ángulo noticioso relevante. Un titular que no nos da de información útil, digamos que es descartable de antemano. Y me imagino, Fabiola, la cantidad de comunicados que les llegan a ustedes todos los días, de los cuales muchos ni siquiera se detienen a leer el contenido porque el titular ya les da a entender que hay una carencia informativa, ¿verdad? Sí, más adelante hay otro ejemplo. Creo que hay alguien con la mano levantada. Sí, Daniel, adelante. Sí, también iba a mencionar que aparte del titular, digamos, el contenido per se o el cuerpo del comunicado tampoco tiene como algún tipo de información que pueda resultar o que pueda ser publicada, digamos, sin que sea un espacio publicitario meramente. Y es lo que usted mencionaba anteriormente con el plan de medios. No, no existe una investigación previa, digamos, de cuál es el contenido que se publica en semanario. Ah, así es. Muy bien. Y bueno, sinceramente yo creo que esto no funciona, ¿verdad? Es masivo, eh, no le están dando importancia al perfil de cada medio ni a la audiencia de cada medio y, termina siendo una pérdida de tiempo para la misma persona que lo hace y no cumple su objetivo. Hay otro muy bueno que me llegó. El título del correo es ¿Hacia dónde vamos? Pienso que no puede haber algo más general. El correo llega con ese título, ¿hacia dónde vamos? Que tal vez hay gente que ni siquiera lo abrió y vienen estos dos párrafos. ¿Qué está mal con este comunicado? Viene el correo con 3 fotos y un archivo de Word. Dice, bueno, hace unas horas la empresa que administra el aeropuerto, Daniela Uduber, anunció que, o sea, que estaban subiendo los turistas que llegaban al aeropuerto en Liberia. ¿Qué quería comunicar esa persona? Solamente abriendo el comunicado y descubriendo que tenía un logo de la Cámara de Turismo de Tamarindo, me enteré de que eran declaraciones del presidente de la Cámara de Turismo sobre el aumento de la llegada de turistas al aeropuerto Daniel Oduber. Pero es un problema, ¿verdad? Porque hacia dónde vamos puede ser prácticamente cualquier cosa. No sé qué les parece ese. Comentarios. Sí, Ahí, no, aquí es claro, ¿verdad? El titular siempre tiene que dar una referencia clara del contenido, ¿verdad? Y ahí ni el titular funciona por sí solo, ¿verdad? Ni además se conecta, porque vean qué interesante que, de acuerdo con lo que nos explica Fabiola, el comunicado habla de la gente que viene y el título habla de hacia dónde se va, ¿verdad? Entonces, digamos que en el peor de los escenarios ni siquiera conecta el titular con el contenido, que siempre tiene que haber una relación directa, y uno no puede pretender que el periodista o la periodista investigue de qué se trata lo que quisimos decir, ¿verdad? La comunicación tiene que ser muy eficiente y tiene que captar desde un primer momento la atención y ser muy clara y muy específica en cuanto a los datos o en la relevancia informativa que estamos promoviendo a través de la gestión, ¿verdad? sí, y si yo fuera el señor de la Cámara de Turismo de Tamarindo, digamos, me sentiría terriblemente decepcionado
Y además, pienso que también es importante que en este tipo de informaciones se considere bastante a los medios regionales, porque como se sabe, hay varios medios en Guanacaste y también ese tipo de comunicados podrían estar pensados para ser difundidos en esos medios. Claro. Este, Un ejercicio interesante. Si alguien tiene una idea, ¿cuál hubiera sido un titular o una aproximación de titular válido para el objetivo que nos cuenta Fabiola en el comunicado que se distribuyó? ¿Alguna idea? ¿Se vale batear, especular? Bueno, claramente hubiera tenido que ver con el incremento de la visitación, ¿verdad? Entonces, crece llegada de turistas a Liberia, algo por el estilo, ¿verdad? Que nos lleva a concluir de manera específica de qué estábamos hablando, y claramente el primer párrafo en el lead tiene que guardar la relación proporcional y hablarnos sobre el incremento en números o porcentualmente que se ha experimentado y en qué periodo de tiempo, ¿verdad? Ya después pueden agregarse temas como los destinos de los cuales provienen los turistas, etcétera, ¿verdad? Y el impacto que esto implica para la economía local, por ejemplo. sí, la falta de cifras siempre es un problema. Este era otro caso. Luego, hace poco tuvimos una situación con una persona de una agencia de relaciones públicas que le lleva la comunicación a una institución que da créditos para estudiar, que da préstamos. Yo había solicitado una información, había mandado unas preguntas sobre el crédito que le dieron a una persona, específicamente si había sido para estudiar grado, posgrado, aquí en el país o en el extranjero, y si se había considerado su situación socioeconómica, porque se supone que tienen prioridad las personas de más bajos recursos. La señora me manda la información, ¿verdad? Una respuesta muy larga, como a las 2:30 de la tarde, un viernes, y a las 3:15 me manda otro correo que dice un par de aclaraciones. En ese otro correo me decía que argumentando la protección de datos del cliente no se podía referir al caso, pero ya lo habían hecho. Digamos, ya habían confirmado que era un posgrado. Yo consulté con el editor y como la nota ya estaba redactada y casi todas las respuestas que enviaban hacían referencia a que era un posgrado y hacían referencia a detalles del caso, o sea, que si se había valorado la situación socioeconómica, los ingresos, etcétera. Mi editor me dijo que íbamos a publicar la nota confirmando que le habían dado un préstamo para un posgrado y los demás detalles. Pero este tipo de cosas no se hacen, ¿verdad? Yo entiendo que la persona quería enviar la respuesta rápido, pero ellos tienen que pasar por varios filtros o confirmaciones de que todo está bien, de que todo se puede publicar antes de mandárnoslo a nosotros. Lo aprueban, lo revisan y precisamente para que esto no ocurra. No puede cambiarlo en menos de una hora lo que ya había dado a conocer. Ahora, a mí me han contactado relacionistas públicas muy, muy estratégicas, ¿verdad? Personas que hacen un monitoreo de medios diario porque trabajan para compañías que hacen cabildeo en la Asamblea Legislativa a favor o en contra de ciertos proyectos de ley. Este es un caso
este correo que comparto ahí, habíamos estado publicando sobre un proyecto de ley que trataba de llevar un control, un registro de los licores que se producían en el país y que se vendían para identificar posible evasión fiscal o también adulteración de licores. Me contacta esta muchacha y pues hay todo un trabajo, primero de monitoreo, ¿verdad? De identificar qué periodistas están escribiendo sobre este tema. Los contactan de manera individualizada, los llaman, les ofrecen una entrevista con voceros, tal vez no diciendo directamente si apoyan o se oponen, sino que van a dar una opinión técnica bueno, ahí ella dice proyectos que son nefastos para un país. Yo debo decir que este tipo de acercamientos funcionan, ¿verdad? Son estratégicos y son parte del cabildeo que se hace en la Asamblea Legislativa. Ella estaba ofreciendo la entrevista con un señor de una asociación internacional. También algo parecido ocurrió con una muchacha que me contactó de un bufete de abogados. Y lo que ofrecen es como una visión, una opinión técnica sobre un tema, ¿verdad? En este caso yo no le di seguimiento. El proyecto al final se aprobó con muchos cambios, pero quería mencionarlo como un ejemplo porque cuando ella me contactó se notaba que sabía hacer bien su trabajo, ¿verdad? Algunos consejos entonces sobre esto, pues conocer la línea editorial del medio y los temas que se cubren, identificar a los reporteros que cubren determinados temas, preparar comunicados de prensa directos, precisos, cortos y con cifras. Se agradecen las fotografías, audios o videos y la aproximación estratégica e individualizada. Yo también he hecho comunicación y relaciones públicas y sé que es un trabajo de hormiga eso, de estar llamando uno por uno y también experimentar el rechazo, ¿verdad? Pero casi siempre esas llamadas tienen un valor, o sea, no solamente para establecer un primer contacto, sino para saber, bueno, entonces si no es esta persona, es otra persona, o por qué este tema no les interesa, o si les interesa haría otro enfoque. O sea, a mí me parece que esos envíos, esos spameos masivos no sirven. Luego, una cosa que sí quería comentar es un problema que enfrentamos los periodistas ahora, que es la poca posibilidad para especializarnos en las redacciones. Por el volumen de trabajo y a veces también por falta de dirección editorial, digamos, las personas dije, las redacciones quieren periodistas todoterreno que produzcan para todas las plataformas y que poco a poco ya no se nos permite tanto esa especialización y eso termina también afectando porque no se puede contactar a un periodista sobre un tema que cubre, por ejemplo, salud o que cubre solamente medio ambiente o asamblea legislativa porque todos cubren todo. Cuando yo empecé en el 99, yo cubrí asamblea legislativa durante mucho tiempo y después medio ambiente, pero ahora es como lo que
éntrele a todo, ¿verdad? Lo que le llegue lo tiene que hacer. Y los relacionistas públicos no saben bien a quién contactar, terminan dirigiendo todo a un correo de redacción o a un jefe de redacción que es la persona que asigna, ¿verdad? Que asigna los temas. Pero creo que también por eso la gente usa esto de envíos masivos sin ninguna estrategia. No sé, no sé qué piensan sobre eso, porque, digamos, cada vez por ejemplo, hay medios que son solo digital, donde todos mis colegas hacen de todo. No es como que uno solo cubre judicial o uno solo cubre política, sino que ya es una cosa muy sin límites, ¿verdad? De hecho, en ese sentido, Fabio, la parte de lo que hemos visto en el progreso de la crisis mediática, ¿verdad? Que los medios tuvieron que contraerse por razones financieras en gran medida. Antes de incluso medios medianos tenían periodistas para cada sector, ¿verdad? Pero conforme esto se fue reduciendo, hubo que empezar a procurar que cada periodista tuviera mucho más diversidad. Esto tiene implicaciones porque no es lo mismo cubrir un área de salud donde hay que familiarizarse con el uso de algunos términos, saber, por ejemplo, qué es bioequivalencia o biodisponibilidad cuando uno va a hablar de productos genéricos y de marca, digamos, por poner un ejemplo, o ir a cubrir el área financiera y entonces entender qué es la diferencia entre la inflación y el índice de precios al consumidor, o ¿verdad? Algunos términos que son muy técnicos financieramente hablando, y así con cada sector. Entonces, cuando un periodista se ve en esta necesidad, probablemente requiera más apoyo por parte de los gestores de comunicación de las organizaciones para digerir más de información. Entonces, uno creo que tiene un poco esa labor de traducir los términos técnicos a un lenguaje mucho más sencillo. Pero hacia donde voy en la pregunta es, ¿cómo están funcionando en la práctica para que les comentes a ellos? Antes las conferencias de prensa eran muy comunes y todo el mundo iba a conferencias en muchos lugares simultáneamente, pero hoy tenemos menos recursos y entonces hay otras alternativas. ¿Cómo están funcionando las organizaciones? ¿Hay más envío de podcast? ¿Hay más labor uno a uno en las entrevistas? Claramente en el caso del semanario, además por su dinámica, tiene más chance de poder cubrir de manera no simultánea algunas cosas, aunque por las publicaciones en línea, probablemente sí hay temas de que si salieron hoy hay que subirlo hoy, ¿verdad? Pero, ¿cuál ha sido la experiencia en ese sentido, digamos? Hoy es más una Bueno, relación virtual, ¿verdad? sí, me falta una parte de la presentación que es sobre eso. Ah, qué pena, no, Pero sí, la dejamos para eso. Sí, sí. sí, porque, bueno, el semanario es diario en el digital, entonces sí nos toca producir varias notas al día, aparte de las que son para el impreso cada semana, que son más trabajadas. Lo que quería compartirles es algunos ejemplos de lo que estamos recibiendo. Este, por ejemplo, de parte de presidencia, ¿verdad? De gobierno, de distintos ministerios, recibimos mucha información sobre todas las actividades en las que participa el presidente, la primera dama, ministros. Y aquí, por ejemplo, estas dos imágenes son de hoy en la mañana. A la izquierda se ven, nos envían, casi siempre son paquetes que incluyen un comunicado de prensa, fotografías, videos. Aquí están obras de rehabilitación del paso en Valle de la Estrella y la llegada de vacunas esta madrugada. Generalmente ellos mandan
un buen paquete, ¿verdad? O sea, es un link a ese drive donde se descargan fotografías de alta resolución, de muy buena calidad, videos, audios, ¿verdad? Y eso lo recibimos de casi todas las actividades de presidencia. Los audios, por ejemplo, o videos no son mayores a 2 minutos, son muy concisos. Y es un material de apoyo valioso, ¿verdad? Pero sin embargo, dependiendo del perfil del medio, puede ser limitado. Nosotros recibimos esto, podemos cubrir una conferencia de prensa virtual, que ahora voy a contar un poco sobre eso, pero quedan muchas preguntas sin resolver y dependiendo del trabajo que se esté preparando, de un artículo especial, de un reportaje, lo que terminamos haciendo son muchas solicitudes de información después, ¿verdad? O una solicitud de entrevista telefónica. Creo que es importante recalcar, o sea, es la forma en que nosotros solicitamos la información o formulamos las preguntas de forma muy precisa, es clave, ¿verdad? Porque si no, nos van a mandar cualquier cosa. Afinarlo al máximo, qué información estamos solicitando. Si no queremos que nos contesten una babosada o que nos digan que no la tienen. Y bueno, en el semanario en particular hacemos muchas solicitudes de información. Y también insistimos con las preguntas que no son respondidas. Las volvemos a hacer. ¿Cuáles son las limitaciones de nuestro trabajo actual? Que es lo que decía usted, Carol. Las conferencias de prensa desde marzo, abril del año pasado son transmitidas vía Facebook Live con la única posibilidad de hacer preguntas mediante el chat de periodistas. Por ejemplo, hay chats de todo, ¿verdad? De COMEX, del Ministerio de Agricultura. Entonces, si se está transmitiendo una conferencia de prensa en Facebook Live, uno puede mandar la pregunta por WhatsApp o cuando la conferencia la están haciendo en Teams, entonces uno sí puede levantar la mano y hacer la pregunta en vivo. Y lo más importante, si tiene que repreguntar, lo puede hacer. Las conferencias de prensa en Casa Presidencial se han limitado solo a los temas de la pandemia. Eso anula cualquier otra temática, ¿verdad? Porque las que se hacen ahí, en las que ustedes ven a los colegas que van a preguntar en el micrófono, solo son de temas relacionados con la pandemia. Y las conferencias presenciales de consejo que se hacían después de Consejo de Gobierno están suspendidas desde, la última fue el 19 de marzo del año pasado. Esas no se han retomado. Bueno, nosotros creemos que poco a poco ya con la vacunación se podrán retomar esas cada vez más actividades presenciales, compañeros, compañeras que han estado confinados, que tal vez cuidan de adultos mayores o tienen niños o que no podían exponerse, poco a poco volverán a salir a reportear, pero yo creo que también cabe la posibilidad de que las actividades virtuales se mantengan, no solo desde el gobierno, sino también desde el sector privado, como una forma de estrategia de comunicación. No sabemos, yo esperaría que no sea así, sino que sí volvamos a más actividades presenciales. Y por último, quería compartirles este audio que refleja un poco lo que estamos viviendo aquí. Voy a ver de...
La segunda consulta de esta semana nos la envía desde Antigua, Guatemala. Es un audio de preguntas que mandan a la Fundación Gabo de Periodismo sobre consultas éticas, ¿verdad? Entonces este audio trata sobre esto de los chats de WhatsApp y las formas de comunicación con los periodistas. Carlos Morales. Carlos nos cuenta lo siguiente y plantea varios interrogantes. En una entidad del Estado, para facilitar la relación con los periodistas, un comunicador decidió crear un chat de WhatsApp. Se agregaron 129 periodistas. Luego, el comunicador fue sustituido por otro, quien no consideró viable ese mecanismo y prefirió atender los requerimientos de otros periodistas de manera directa y personal. Un grupo de integrantes del chat se dan a la tarea de insistir en que el comunicador se agregue al chat, utilizando expresiones como que es su obligación, es parte de su trabajo, nos tiene abandonados. La cuestión aquí ¿es papel de la prensa exigir que las fuentes actúen al gusto de los reporteros? ¿Cómo debe ser realmente el trato periodístico con las fuentes en el contexto de esta situación? Esto dice Yolanda. El papel de la prensa es buscar información fiable y si esa información es de interés público, las fuentes la deben suministrar mucho más si se trata de fuentes estatales que responden a los ciudadanos. ¿Cuál es el mejor medio para suministrar esa información? Pues ese es otro tema. En la era digital, el recurso de la comunicación vía mail y chat ha ido ganando cada vez más terreno con sus bondades y sus dificultades. Hoy se pueden tener en tiempo real fotografías, videos, declaraciones, documentos que en otros tiempos costaba mucho trabajo conseguir. Eso sirve en términos de registro. Por eso el recurso de los grupos de periodistas para divulgar contenidos por parte de las fuentes se han hecho populares. El peligro está en que las fuentes han convertido esos mecanismos en una fórmula para evadir respuestas que le deben a la sociedad. Al entregar de manera unilateral solamente el pedazo de información que quieren destacar, dejan a los periodistas sin posibilidad de contrapregunta o indagación. Muchas fuentes han optado incluso por cancelar las ruedas de prensa y hasta las entrevistas, porque prefieren suministrar declaraciones editadas o piezas de audio o video que no responden o evaden los cuestionamientos de la prensa. Los periodistas que publican esa información sin ir más allá se convierten al final en extensiones de las oficinas de prensa. El trabajo se hace más sencillo, por supuesto, pero también se corre el riesgo de que se vuelva intrascendente. El periodista debe poder preguntar, indagar, investigar, dudar de la información que le dan, ir más allá, no tragar entero. Muchos de los chats colectivos ni siquiera permiten hacer preguntas porque con frecuencia solamente el administrador puede publicar contenidos. Ese es un riesgo para el periodismo de calidad. El problema no está entonces en si hay un chat colectivo o uno individual. El verdadero reto ético es hacer periodismo y eso pasa por buscar la verdad más allá de lo que una fuente quiere contar. Siempre debemos preguntarnos por aquello que no se quiere contar. En ese sentido, la relación con los jefes de prensa debe estar en el límite profesional entre tener una cercanía que permita acceder a la información que se requiera, pero con la distancia suficiente para garantizar que se puede y se debe buscar más de lo que esas fuentes nos dan. En una consulta del año 2016, en la que el maestro Javier Darío Restrepo respondía sobre lo que se debía hacer frente a los boletines que llegaban de una oficina de prensa, él recordaba que el papel del periodista no puede ser el de simple copista o reproductor de boletines. Señalaba la importancia de aportar otros datos de contexto, antecedentes, proyecciones, comentarios de especialistas o de protagonistas directos o indirectos de los hechos. Esto, digo yo, sigue siendo válido frente a la información que llega por un grupo de WhatsApp. Bueno, eso es mucho de lo que estamos viviendo acá, ¿verdad? Ese podcast lo resume, aunque es de Colombia, con base en una consulta de Guatemala, pero sí, nosotros usamos todos los insumos que nos facilitan vía WhatsApp, pero usualmente hay que ir más allá. Es útil cuando son paquetes bien preparados y de calidad, pero usualmente hay otras cosas que se quedan por fuera. Y bueno, eso es lo que preparé, espero que haya sido útil y cualquier comentario, opinión, pregunta, bienvenida. Perdón que estaba muteado. Muchísimas gracias. Ha sido en realidad muy enriquecedor para ver la labor. Hay 3 o 4 cositas puntuales nada más que quisiera aprovechar para, digamos, para describir un poquito y para claridad de ellos.
Y ellas, uno es el término fuente, ¿verdad? A veces la fuente puede ser la institución, pero a veces también la fuente puede ser un vocero determinado. Y dentro de las fuentes, organización, digamos, existen varias fuentes vocero o vocera. ¿Qué pasa, Fabiola, cuando hay un vocero que no es facilitador porque no tiene la articulación discursiva, es muy receloso de los datos y ustedes sienten que ese vocero dentro de esa organización no es funcional para efectos informativos porque no nos da valor agregado, ¿verdad? Hay voceros que le dice a uno, refiérase sobre el tema y le dan 2 líneas, ¿verdad? Mientras que hay otros voceros que te dan información, son elocuentes, tienen buena presencia mediática, siempre tienen buena disposición, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un vocero que tiene estas limitaciones? ¿Qué es lo que normalmente hacen ustedes? Bueno, pienso que ahí depende del medio, ¿verdad? Si es tele, si es radio, puede llegar a ser más complicado. En el caso de nosotros, podemos contactar a esa persona y que tal vez va a dar 2 líneas, pero todo el resto de información que requerimos, tal vez no hace falta que se cite, ¿verdad?, a esa persona o que aparezca en un video o que aparezca en un programa de radio, sino que, bueno, en el caso de prensa escrita, podemos incluir esa información citando a esa persona, ¿verdad? Sin digamos, si no es si no es alguien que, que tiene mucha presencia o que tal vez es muy parco para hablar. Hay otros casos que he visto en que, por ejemplo, hay voceros de organizaciones, pero son, por decirlo así, los oficiales y se puede contactar a una persona que haya sido beneficiada por esa organización o que sea una, ¿cómo se llama? Que trabaje en campo o que trabaje más con la gente, que no sea tanto un directivo, sino que esté como en la vida real y tal vez esa persona puede dar entrevistas como más dinámicas, más realistas, con ejemplos. Ah, absolutamente, lo veo mucho en la práctica, ¿verdad? Como a veces la formación de los voceros es fundamental. Y si uno tiene un mal vocero o una mala vocera, hay que ayudarle, porque muchas veces el periodista en todo lo que hace es que contacta directamente a otra persona que puede tener efectivamente un menor rango jerárquico, ¿verdad? Y extrae la información. Y lo mismo pasa con los relacionistas que están en el ejercicio de la intermediación, pero si más bien son obstaculizadores, se van directo a la fuente, ¿verdad? La ventaja cuando uno intermedia es que uno puede no solo identificar quién es la fuente interna más idónea para estos efectos o para lo que se solicite de información, sino que hay una labor de preparación previa, ¿verdad? Si hay datos que hay que recopilar, etcétera. Mientras que si la persona periodista acude directamente al vocero, lo agarra fuera de base, digámoslo de alguna manera, o sin la información a mano, o de repente no contactó a la persona idónea para el tema que se quería abordar. Y también nosotros fungimos un poco como protectores del vocero o la vocera, ¿verdad? A veces por falta de experiencia o por, digamos que por el nerviosismo que genera estar frente a una cámara, más menos experiencia y trayectoria, el vocero o la vocera puede caer en algunas tentaciones. Por ejemplo, a veces no se tiene un dato, pero hay alguna presión sobre denos una estadística o sería como un 20% o, ¿verdad? Y entonces a veces la persona que está ejerciendo la vocería tiende a caer en la trampa o la tentación de dar una respuesta y decir algo, aunque se lo está sacando de la mano. Y a veces ahí uno interviene y dice, no, esto lo podemos después conseguir, les hacemos llegar la información, etcétera. No es negar la oportunidad de que exista el puente, pero tal vez ver una opción
que no comprometa al vocero o la vocera porque no tiene la información o no tiene la potestad para referirse de manera política, digamos, a un tema técnico, por poner un ejemplo. Otro aspecto es, sí, perdón, Fabiola. Y sobre ese caso creo que se ha visto mucho en las conferencias de prensa que ha pasado, que le han preguntado cosas a don Román Macaya o al señor o a don Alex Solís y ellos dicen, no tengo ese dato, pero con mucho gusto se lo vamos a hacer llegar mediante la oficina de prensa, etcétera. Y pienso que también hay otra cosa que obstaculiza, que es ese lenguaje muy sociológico que usan algunas personas de organizaciones o de universidades o así, que no llega, ¿verdad? Nadie lo entiende, está en otro nivel, es muy académico y no son ni ejemplos de la vida real, ni tampoco dan cifras a veces. Absolutamente. Y creo que en ese trabajo de preparación de vocería es importante y decirle a la gente, vea, explique cuál es el conflicto y cuente la historia. Cuente la historia de forma sencilla, y si puede dar ejemplos, mucho mejor. Totalmente. Incluso el tema del tiempo, que lo mencionaba usted ahora, Fabiola, de a veces le preguntan al vocero o el vocero se prepara para dar una respuesta de 5 minutos y le van a editar y le van a poner 10 segundos. Entonces, es mucho más importante una respuesta corta con los mensajes prioritarios a que se ponga a divagar, ¿verdad? Porque claramente nadie le va a publicar una respuesta o transmitir probablemente de más de 30 segundos, ¿verdad? Entonces, enseñar a eso, ir al punto, ir al grano, y que si el periodista o la periodista quiere más información, entonces se siga la dinámica de pregunta y respuesta, pero no expandirse de manera exagerada. El tema del respeto y el profesionalismo, muchas veces vienen comunicados de prensa corporativos que dice para su difusión inmediata o para su inmediata reproducción o cosas de este tipo, y muchos colegas lo envían así al periodista, entendiendo que el periodista tiene la obligación de difundirlo de manera inmediata, y eso resulta absolutamente irrespetuoso, ¿cierto, Fabiola? Uno puede mandarle información, pero nunca con una instrucción de difusión inmediata, ¿verdad? Sí, yo no sé por qué todavía eso prevalece, es como algo un poco arcaico, ¿verdad? Tal vez de las noticias de, de las agencias de prensa o algo así, de breaking news o algo, pero es como una costumbre que se puede eliminar, y pienso que esa relación de respeto va de los dos lados. También creo que nosotros como periodistas no podemos olvidarnos que que no somos robots, estamos trabajando con seres humanos, y los relacionistas públicos, por lo menos yo sé que han vivido una situación de estrés también muy fuerte. Hay gente que siente mucha presión de parte de los periodistas con sus deadlines. Claro. Que se estresan, compañeras que me han contado que tienen ataques de pánico, de ansiedad, por la presión de los medios para que ellos respondan como relacionistas públicos también. O sea, creo que hay que estar conscientes que todos somos humanos, ¿verdad? Y no se puede estar tratando a la gente así. Absolutamente, sobre todo hay mucha presión por la responsabilidad que esto implica. Un comunicado de prensa con una aseveración incorrecta puede generarle a uno un despido, digo así de simple. Cuando uno comete un error en esto, los errores tienden a ser muy graves, y a veces la experiencia ayuda a minimizar estos riesgos, pero en principio es mucho más intenso el tema de poner atención y de validar internamente lo que uno está difundiendo, ¿verdad? Porque pueden haber errores garrafales, y ya después de decirse o sacar una acción correctiva tiende a ser más complicado. Un punto que mencionaba, bueno, todo lo que mencionaba usted me pareció valiosamente interesante, ¿verdad? Pero cuando se hacen llamadas, ¿verdad? De confirmación, lo decía Fabiola, pero quisiera hacer hincapié
uno no solo llama para decirle, Fabiola, recibió el comunicado. No, uno llama, porque eso lo puede hacer una secretaria. No, la función de uno es, en la llamada, identificar el tono de Fabiola para ver si sí le interesó o no le interesó. Si no le interesó, yo puedo entonces empezar en la conversación a tratar de ver, con base en el conocimiento que yo tengo de su trayectoria y temas de interés, cómo puedo vincular ese tema a algo que sí le interese, ¿verdad? Entonces yo le podría decir, Fabiola, bueno, esto lo podemos vincular con tal o cual cosa o correlacionar con este dato, o también tenemos esta otra información que le podría interesar, sin que eso signifique insistir. Una cosa es insistir y decirle, me lo publica, ¿verdad? Pero es que, por favor, publíquemelo, ¿verdad? No, eso es pésimo, ¿verdad? Ese no es el foco, sino al revés, es poder identificar qué puede ser de interés para el periodista o no. Y también a veces uno hace llamadas de confirmación, que en algún momento lo hemos conversado, antes de una conferencia de prensa, por ejemplo, que cada vez son menos frecuentes, pero si fuera el caso. Y esa llamada no solo es para saber si la persona va a llegar, sino porque a veces surge un imprevisto y otra fuente acaba de convocar por una situación urgente, o hay una manifestación en San José Centro y entonces el periodista ya tiene dificultad para trasladarse, y uno puede anticipar situaciones que pongan en riesgo la presencia en esta actividad, o bien que puedan haber un desvío de la convocatoria hacia otra institución. Entonces, ¿qué medidas correctivas toma uno a tiempo? Y eso es mucho mejor a esperarse a que no llegó nadie y 2 o 3 horas después decirle al vocero, ah, vea, ya me enteré qué fue lo que pasó, ¿verdad? Eso lo hace ver a uno muy mal, porque claramente se ve una acción poco diligente, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es un elemento importante. Y también otro factor clave, que lo mencionaba ahora también Fabiola, pero que es importante remarcarlo. Parte de la labor de uno es conocer a las y los periodistas, qué les interesa, personalizar un poco la relación. No se trata de generar una amistad o un vínculo, como decía Fabiola, más allá de la relación profesional, pero sí por lo menos saber que los intereses de Fabiola van a ser diferentes a los intereses que pueda tener un periodista en el Financiero o el que puede tener un periodista en La Nación. Entonces uno incluso muchas veces puede facilitar hasta detalles logísticos en la oficina. Ocupas la computadora, necesitas imprimir, querés un café, querés, ¿verdad? Porque a veces de las carreras del día, y me dice Fabiola, si no, el periodista no tiene chance ni de tomarse un café porque va a una conferencia, sale para la otra, tiene que desplazarse, y digamos, su día es muy complejo. Entonces, el poder ser un facilitador en varios sentidos siempre es importante, y no son cosas simplemente logísticas, sino el estar ahí, el ser un buen intermediario y poder personalizar algunos de estos elementos. Entonces, eso es valioso. A veces también, ¿sí? Sí, Claro. perdón. En ese sentido, yo aprecio mucho las personas que preguntan, ¿para cuándo necesita esto? En realidad, ¿cuándo van a ir a, o sea, cuáles son sus horas de cierre? ¿O cree que va a salir hasta mañana? Porque eso le permite a esa persona calcular y ajustarse, y también estar al tanto de que con qué tanta rapidez lo necesita el periodista, o si puede ser después, y también ver las mejores horas para convocar, eh, o días de la semana para convocar, porque sí es muy triste cuando uno organiza una conferencia de prensa y no llega nadie o solo llega una persona. Totalmente, totalmente. Son factores claves, y cierro con 2 puntos. Uno tiene que ver con el tema de los voceros. A veces hay voceros que dicen, ah, no, es que ese periodista es de tal medio, ¿verdad? Que lo atienda fulano. Nunca hay que menospreciar una relación con un periodista. Todos los medios son importantes, pero además los periodistas y las periodistas rotan con mucha frecuencia en la mayoría de los medios. Y un periodista que se siente excluido en un momento determinado se la va a cobrar en cualquier momento, pero además todos merecemos respeto y un trato adecuado en nuestra gestión informativa. Y el otro punto tiene que ver con
con este tema de cómo gestionamos con los diferentes medios, ¿verdad? Y es eso, hacer acercamientos asertivos, ¿verdad? Y poder dar información relevante. Pero cuando la información no la estamos dando nosotros, sino que el periodista la solicita, lo que decía Fabiola, a veces, vamos a ver, a mí me ha pasado que un periodista me dice, quiero una estadística, ahora lo que mencionaba Fabiola del Ministerio de Salud, ¿verdad? Quiero la estadística de tal cosa. De uno, la obligación número uno es actuar de manera inmediata, ir al departamento a solicitar el que corresponda a la información, pero yo no puedo, digamos, quedarme 6 horas esperando que ese departamento me diga si sí o si no, o que me la dé mañana, ¿no? Fabiola está esperando en 5 minutos que yo le diga qué pasó, ¿verdad? Entonces, si el departamento dice, no, mire, esa información hay que extraerla a pie, que pasa mucho, no está sistematizada, nos va a tomar 5 días. Yo tengo el deber de decirle a Fabiola, vea Fabiola, acabo de hablar con ellos, me indican esto, ¿le sirven 5 días o vemos un plan remedial de algo que a usted le pueda servir y que esté más disponible? Porque pero esta está esperando una respuesta. Usted no puede quedarse esperando no, cuando Fabiola me vuelva a llamar le cuento, ¿verdad? Es una relación digamos, de respeto, pero también de empatía con una persona que necesita resolver en el medio ese dato o esa información. Bien, no sé si alguien tenga algún comentario, pregunta adicional, alguna inquietud. Bueno, por ahí van a reflexionar bastante sobre este tema, pero ha sido muy valiosa la sesión, Fabiola, de verdad, muchísimas gracias. Creo que logramos, por lo menos en un panel muy general, porque esto claramente es un tema que da para muchísimo tiempo, ¿verdad? El poder uno desarrollar toda la gestión de vinculación con medios. Pero esas experiencias son riquísimas y sobre todo nos dan luces de qué son buenas y malas prácticas en el ejercicio práctico de la profesión. Así es que muchísimas gracias. Yo me voy a quedar un ratito con el grupo y, y de nuevo, ¿verdad? El profundo agradecimiento por el espacio. Bueno, muchas gracias y mucha suerte a todos y todas. Muchísimas gracias, Fabiola, que esté muy bien. Mucho gusto. Muchas gracias por el espacio. Ok. Hasta luego, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes también por el conectarse y estar ahí pendientes y atentos. Yo creo que fue una sesión rica, ¿verdad? Aprende uno. A veces hay periodistas que le dan a uno casos todavía más, ¿qué le podríamos llamar? Críticos con respecto a buenas y malas prácticas, pero en términos generales esto nos da un panorama y es un hecho de que no necesariamente las cosas funcionan tan bien como uno quisiera en el desarrollo profesional. Y uno ve actividades o cosas que hacen colegas que uno lamenta porque le hacen daño a la profesión. Entonces siempre es bueno tener estas cosas claras para tratar de hacer lo mejor posible el trabajo. Bueno, si no tienen alguna consulta o comentario, ya con esto llegamos al cierre del curso. Creo que ha sido un curso que hemos tratado de aprovechar al máximo y yo aprecio muchísimo la puntualidad, la asistencia y la asistencia regular que ustedes han tenido en todas y cada una de las sesiones. Como todo curso introductorio, como lo hablamos desde un principio, es muy de alcance general, pero poco a poco en el desarrollo de los demás cursos del plan van a tener oportunidad de ir profundizando cada vez más en cada uno de los temas. Ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio. Desde luego, siempre quedo a sus órdenes para lo que pueda apoyarles desde futuros cursos o fuera de los cursos también. Y quedamos únicamente pendientes con el tema de la bitácora. Como les dije, son 2 columnitas, ahí ustedes tienen el formato, un par de parrafitos por cada una de las personas expositoras que tuvimos y yo les estaría enviando las calificaciones a la mayor brevedad posible para que podamos tener, siempre confírmenme por favor en el correo el recibido conforme o si hay alguna duda para que podamos verla
y poder ya, una vez recibidas todas los acuses de recibo, enviar las calificaciones para el acta, ¿verdad? Recuerden que tenemos un interciclo muy limitado y esto pues nos va a poner a correr un poquito con algunos encadenamientos que hay para matrículas que requieren estos cursos como requisitos, ¿verdad? Entonces, bueno, si no hay, no sé si hay algún comentario adicional y si no, pues cerramos. Cuídense mucho, traten de disfrutar al máximo este receso y esperamos para el próximo semestre, a partir de octubre, tener alguna posibilidad de retomar la presencialidad, al menos parcialmente, y empezar a retomar una nueva normalidad, aprovechando el valioso esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional con la vacunación. Espero que el curso les haya sido de utilidad y que lo hayan aprovechado tanto como fuera posible. Y de nuevo, nos vemos en próximos cursos. Que la pasen muy bien y cuídense mucho, ¿ah? Muchas gracias, profe, igual. Muchas gracias, profe, de verdad. Muchísimas gracias, profe. Gracias a Muchas gracias, ustedes. profe. Y estamos a la orden. Nos vemos pronto. Que la pasen muy bien.